Definición de la esquizofrenia y después vamos a ir a psiquiatría. Mi nombre es María Guayano y vamos a hablar entonces de una suerte de definición de la esquizofrenia y psiquiatría. Mi nombre es María Guayano. Ahí se los necesito, se los pongo para la materia psiquiatría. Mi nombre es María Guayano y vamos a hablar entonces de una suerte de definición de la esquizofrenia y después vamos a ir desglosando un poco la clínica de esta enfermedad. Cuando hablamos de la definición de la esquizofrenia, vamos a decir que esquizofrenia significa mente dividida, o mente partida, o mente hendida. Esquizo viene a ser división o escisión, frenos mente. Y como dice ahí, se trata de un trastorno mental grave, que es usualmente crónico, que es incapacitante, y que afecta de preferencia a individuos jóvenes, y está ampliamente difundido en todos los países y culturas. Si uno toma el DSM-5, que es el Manual Estadístico de Patología Mental norteamericano, que se usa actualmente, cuando se refieren a la esquizofrenia van a hablar de una serie de mención de síntomas, ¿sí? Ellos lo que plantean es que tiene que haber por lo menos 2 o más de los siguientes, por lo menos durante un mes o un poco menos si se trató con éxito la enfermedad, dice. Y esos 2 siguientes que pretenden son los delirios, las alucinaciones y el discurso desorganizado, ¿ok? Después hablan en el punto 4 de comportamiento muy desorganizado catatónico, síntomas negativos como expresión emotiva disminuida, abulia. Esa es la forma actual del DSM para plantear la esquizofrénica. Entonces, lo que ellos dicen es, si vos tenés delirios, tenés alucinaciones, tenés discurso desorganizado o 2 de estas 3, durante un mes o un poco menos si le estás haciendo tratamiento, estás en presencia de una esquizofrenia. No importa que sepan estas definiciones, pero esto sí, solo para plantearles la diferencia clínica. Cuando Eugene Bleuler en 1911 habló de la esquizofrenia y la designó por primera vez a esta enfermedad, en realidad dijo algo un poco distinto de lo que plantea el DSM hoy, ¿sí? Este hombre es un psiquiatra que fue el primero en hablar y en conceptualizar el término esquizofrenia o demencia precoz, la llamó. Y sí, dice algo más parecido a la definición que les dije al principio, que es una psicosis, es decir, que hay pérdida de contacto con la realidad, que el curso de esta enfermedad es a veces crónico y a veces está marcado por ataques intermitentes, que puede detenerse o retroceder, esto es una distinción con otros psiquiatras, pero que no va a permitir nunca una completa restitución ad integrum. Y él dice, la enfermedad se caracteriza por un tipo particular de alteración en el pensamiento, en los sentimientos y en la relación con el mundo exterior, ¿sí? Y va a hablar de síntomas fundamentales y de síntomas accesorios. Y si se fijan, los síntomas fundamentales son más bien los que el DSM consideraba secundarios. Él va a hablar de síntomas fundamentales como alteraciones en la asociación de ideas, o sea, desorganización del discurso, alteraciones en la afectividad y autismo, ¿sí? Esas son las 3 cuestiones principales de las que va a hablar Bleuler. Después, cuando desarrollemos las clínicas, les voy a mostrar exactamente de qué se trata todo esto. Y para Bleuler, los delirios y las alucinaciones eran síntomas accesorios, es decir, que podían estar o no, pero que no determinaban la presencia de la enfermedad, ¿sí? Sí tienen en común, si quieren, el pensamiento desorganizado o el discurso desorganizado como algo fundamental, pero no así los delirios y las alucinaciones. Kraepelin es otro psiquiatra anterior a Bleuler, que también habla de lo mismo, de la perturbación del afecto, del empobrecimiento de los sentimientos, del empobrecimiento de las impresiones vitales y de los intereses, del debilitamiento del juicio, pero dice que no hay fallas del entendimiento y que no hay fallas de la memoria. A diferencia de Bleuler, Kraepelin dice que
es una enfermedad que va a evolucionar al deterioro. Bloiler dice se puede detener o puede incluso retroceder. Kraepelin dice no, vos te vas a dar cuenta porque cuando pase la enfermedad, cuando evolucione la enfermedad, va a ir habiendo un empobrecimiento de toda la personalidad. Entonces ahí vas a hacer el diagnóstico de que esto era una esquizofrenia. La diferencia está en el elemento pronóstico, ¿sí? Él destaca el elemento pronóstico por encima del elemento diagnóstico. En cambio, Bloiler le presta más atención al elemento diagnóstico, ¿sí? Vamos ahora a hablar de qué se trata esta enfermedad en el mundo. Es una enfermedad que afecta al 1% de la población mundial, ¿sí? Tiene igual prevalencia en ambos sexos. Es diferente la edad de presentación, en las mujeres suele presentarse más tardíamente, en los hombres antes, pero la presentación típica de la enfermedad es en la pubertad, ¿sí? En los hombres entre los 15 y los 25 años, y las mujeres un poquito más tarde, como les dije, entre 25 y 35. Cuanto más temprano se presenta, peor pronóstico tiene. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que puede evolucionar por brotes, y lo que se postula hoy es que con cada brote, con cada episodio psicótico agudo, va a haber un deterioro cerebral. Entonces, se supone que cuantos más de estos episodios ocurran, más deterioro va a llegar a haber, ¿sí? Actualmente, ustedes piensen que esto hoy, en cuanto empieza a aparecer, se trata con psicofarmacología, con psicoterapia. Estas descripciones son un poco antiguas porque son lo que se refería a la evolución natural de la enfermedad. Y sí tengan en cuenta que es una enfermedad que tiene un 10% de tasa de suicidio, con lo cual es alta, ¿sí? Suele ser incrementado ese 10% peridiagnóstico, es decir, cuando se hace el diagnóstico o inmediatamente posterior a una internación, al alta de una internación psiquiátrica, ¿ok? ¿Quiere decir esto que no hay que internar? No, absolutamente no quiere decir eso, quiere decir que hay que estar atentos cuando se le da el alta a un paciente esquizofrénico. ¿Qué sabemos de la patogenia? Las enfermedades mentales, y la esquizofrenia no es una excepción, tienen una patogenia que es multifactorial. Nosotros podemos describir factores, pero no podemos decir porque pasó esto y solo esto es que las cosas se dan de esta manera. Sí tenemos cuestiones a tener en cuenta. Por ejemplo, en la esquizofrenia el patrón de heredabilidad es muy importante, ¿sí? No hablamos de un gen en particular, hablamos de un conjunto de genes implicados y la lesión particular de algunos genes, pero sí sabemos que el riesgo de un niño de padecer una enfermedad, esquizofrenia, cuando ambos padres la padecen es del 45%. Cuando uno de los dos padres la padece solamente es el 15%. Y sí se observa en gemelos monocigóticos una heredabilidad del 50%, ¿ok? Con lo cual, sí, es importante, es un factor a tener en cuenta, pero como dice ahí abajo, no es condición suficiente ni necesaria tampoco, porque podría no darse nada de esto y la enfermedad aparecer de la misma forma, ¿ok? Pero sí hay que tener en cuenta mayor prevalencia, mayor predisposición en pacientes con familiares que han padecido la enfermedad. Se postula también alteraciones en el neurodesarrollo. Lo único que quiero que se acuerden de esto es la disminución del volumen del hipocampo y del cuerpo calloso, y sí, bueno, alteraciones en la corteza límbica. En distintas áreas corticales se ha visto alteraciones en cuanto a disminución de corteza en esta enfermedad. Es bastante más complejo que esto, pero no tiene sentido ahora entrar. Otro factor a tener en cuenta es la forma en la que se van a desarrollar los neurotransmisores y la forma en la que van a estar funcionando los neurotransmisores. Se postulan como hipótesis una hiperdopaminergia a nivel mesolímbica, ¿sí? Y también una hipodopaminergia a nivel prefrontal y frontal dorsolateral. En realidad lo que se dice es que habría como una hipersensibilidad al receptor, pero no es que haya aumento en sí mismo de dopamina, sino que esta dopamina tiene mayor impacto de alguna forma.
Y otra teoría es la hipótesis glutamatérgica, a la que se le está dando bastante énfasis en este momento, que implica la disminución de receptores NMDA, ¿sí? Y eso termina impactando después en hiperdopaminergia también. Lo que tienen que saber es que todos los neurotransmisores y todas las vías impactan una en la otra. Cuando yo digo que alguien tiene una hiperdopaminergia a nivel mesolímbico, eso va a tener consecuencias a todo nivel. Eso va a tener consecuencias en el sistema glutamatérgico, en el serotoninérgico, en otras áreas que tienen dopamina también. El punto es que todo esto se interrelaciona y estas son las pequeñas alteraciones concretas que se han visto en esta enfermedad. De vuelta, no se explica solo por esto, ¿sí? Antes se hablaba, y se sigue entendiendo así, para explicar la patogenia también de infecciones y complicaciones en el embarazo y en el parto. Se veía que niños nacidos en invierno, fundamentalmente, tenían más riesgo de padecer la enfermedad. Eso se debía a infecciones virales durante el embarazo y otra cuestión, que son traumatismos e hipoxia o anoxia en el parto, ¿sí? Bien, hasta acá la patogenia. Vamos a hablar un poco ahora de clínica. En cuanto a las formas de comienzo, vamos a plantear dos formas de comienzo para que lo entiendan, ¿sí? Tenemos una forma de comienzo que es insidiosa y una forma de comienzo que es abrupta. En realidad esta es la observación que hacemos, ¿sí? Fundamentalmente yo creo que podemos decir que siempre es insidioso, pero a veces se ve directamente la aparición del brote y se deja de lado el pródromo anterior. Pero sí tengan en cuenta esto. Dijimos que eran pacientes, voy a poner el caso típico, adolescentes, ¿sí? Que están entrando en la vida adulta, 18, 19, 20 años, que empiezan con cambios de humor, con alteraciones del humor, con pérdida del interés por el mundo, con aislamiento progresivo. Pacientes que o por ahí eran sociables o no, pero empiezan a retraerse cada vez más. Hay algo que se describe como el trema o signo del espejo, que es la vivencia de cambio que tiene el paciente, que implica que tanto el mundo exterior como el sí mismo empieza a cambiar, que no puede explicar por qué, pero siente que algo está cambiando. Algunos pacientes dicen, siento que la gente está distinta, siento que mi cara está distinta, me veo y no me reconozco, es como si me hubieran puesto una realidad, es como si todo estuviera puesto a propósito. Cuando esto se vive en el sí mismo, se describe como esto del signo del espejo porque hay una vivencia de que las facciones, no sé, la voz, algunos rasgos de la cara en particular, cambian y eso genera muchísima angustia. Seguido de eso, aparecería el brote, ¿sí? Por eso es que yo digo que esto es como un continuum. Lo que pasa es que esta fase insidiosa no siempre se tiene en cuenta, o se confunde con un episodio depresivo. Piensen que son chicos, más o menos 18, 20 años, que de pronto se aíslan, no tienen interés, no quieren hacer nada, nada les importa, no tienen deseo de juntarse con nadie, entonces parecería una depresión. Pero de pronto aparecen las conductas bizarras, la ideación delirante franca, los fenómenos de tipo alucinatorios, y esto puede o no cursar con excitación psicomotriz, ¿sí? No necesariamente la forma de comienzo abrupta, ni necesariamente cuando aparece un delirio el paciente está excitado. Puede aparecer un delirio y el paciente estar angustiado en su casa, pero tranquilo. Si tuviéramos que describir a este paciente, decimos que en general son de hábito longilíneo. Suelen ser pacientes delgados y altos, pero no quiere decir que un bajito o una bajita no pueda ser esquizofrénico, por favor.
¿Por qué dice ahí parecen raros? Porque la vestimenta es extraña, tiene algo de chocante, de discordante, de bizarro. No suelen ser pacientes muy prolijos. Hay algo siempre que llama la atención. A ver, por ejemplo, podría ser un paciente vestido con una camisa, con un jean, pero que el cinturón lo armó con la cortina, con la tira de la cortina de una persiana, ¿sí? Funciona de cordón, digamos, funciona de cinturón, pero nadie de nosotros se va a poner eso como un cinturón, ¿sí? O sea, hay algo que choca en la vestimenta. Por supuesto, el aspecto se va deteriorando si la enfermedad avanza y no se hace nada al respecto. También se habla de la mirada vacía, de los ojos que no comunican, de ver como a través de un vidrio. Son pacientes que tienen poco contacto afectivo, pacientes que no llegan ustedes a profundizar en lo que les pasa, ¿sí? No pueden tener un contacto claro afectivo con él. ¿Por qué? Porque hay algo del aislamiento, del autismo del que hablaba Bloiler, que es muy particular en este paciente. Es un paciente que está en su mundo de alguna forma. Y entonces entrar a este mundo es algo difícil, ¿sí? Y que el paciente no siempre lo permite. Por eso dice esto del final, que pueden no responder a un saludo. En general son pacientes que no participan en una conversación, estoy hablando de una conversación familiar, digamos, una cena familiar, están más bien aislados, no les interesa participar, no les interesa ni escuchar lo que se está diciendo. Pueden tener modales peculiares o pueden tener incluso comportamiento ofensivo. ¿Por qué? Porque como no se respeta mucho el código social, en esto de parecer raros, a veces pueden ser ofensivos, ¿sí? Es un paciente que por ahí vos le extendés la mano y no te extiende la mano para saludarte. Esto es importante. ¿Qué sabemos de los trastornos del pensamiento? Dijimos que este era un signo capital. Vamos a tener trastornos a nivel del curso y del contenido. Del curso es lo que tanto el DCM como Bloiler dijeron que era lo más importante. El curso del pensamiento es el mantener el hilo del pensamiento, mantener la idea directriz, empezar por A, pasar por B, C, D y llegar a Z, ¿sí? Eso en orden para comunicar una idea. Lo que pasa en estos pacientes es que la integridad de las asociaciones se disgrega, ¿sí? Y la continuidad del pensamiento se interrumpe. Entonces, aparecen estos fenómenos que dice ahí abajo. Interceptación significa que yo empiezo a hablar de una cosa, pero hay un pensamiento que me invade y que me interrumpe mi hilo directriz y entonces o arranco por otro lado o directamente me quedo callada. Disgregar es eso en mayor medida, ¿sí? Es cuando esto pasa repetidas veces. Un discurso circunstancial es un discurso que arranca por un lado, empieza la idea directriz, después diverge el pensamiento, pero vuelve, ¿sí? Es decir, yo empiezo hablando de la clase de esquizofrenia que doy hoy. De pronto salto a hablar del clima sin ningún tipo de asociación con lo que venía hablando, pero después digo, bueno, sí, igual les estaba dando la clase de esquizofrenia, entonces es importante que sepan esto. Eso es un discurso circunstancial. La tangencialidad es cuando este discurso arranca por la idea directriz, se va de la idea directriz, pero ya no vuelve, ¿sí? Se hace tangencial, como si se fuera de la línea. El fading mental o bloqueo mental tiene que ver un poco con el fenómeno de interceptación. Aparece cuando hay como un apagamiento de las ideas, ¿sí? El paciente empieza a hablar y no te termina de comunicar lo que está diciendo, ¿sí? Se apaga el pensamiento, se apaga el discurso. Mutismo directamente es no hablar, precisamente porque hay tanto nivel de autismo que está en mutismo. La verbigeración y la ecolalia son fenómenos que se dan en general en la serie catatónica de esta enfermedad. Ecolalia es repetir la última frase o la última palabra que dice el interlocutor, y la verbigeración es la repetición seguida de esto. Es decir, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Usted. Eso es una ecolalia. Verbigeración sería ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Sí? La repetición constante. Eso a nivel de
el curso del pensamiento. Y a nivel del contenido del pensamiento, dijimos que podían aparecer las ideas delirantes, ¿sí? Acuérdense que una idea delirante es una idea patológica, errónea, que choca con la realidad, que condiciona la conducta y que es irreductible, que por más de que uno intente hacerle cambiar de parecer a un paciente, no puede. También se habla de pensamiento concreto, de cierta dificultad para simbolizar, ¿sí? Las ideas de referencia son en general de autorreferencia, es la percepción de que todo tiene que ver conmigo, de que todo tiene que ver con la persecución que estoy sintiendo. Acuérdense que suelen ser ideas de tipo paranoides, las delirantes, entonces todo parecería tener que ver con el mundo interno del paciente. El fenómeno de robo de pensamiento, como su nombre lo indica, es la sensación concreta de que alguien les roba el pensamiento o que puede tener acceso a lo que piensa. La difusión del pensamiento sería que yo les puedo transmitir a ustedes, sin hablar, lo que estoy pensando, ¿sí? Doctora, usted ya sabe, es que usted sabe, se lo comunican, se lo pueden comunicar, no sé, mediante microondas, mediante rayos, pero usted tiene acceso a mi pensamiento. Neologismo es el uso de un vocablo con una interpretación particular, ¿sí? Es asignarle a un vocablo un sentido particular, ¿ok? También tiene que ver con el pensamiento autista. Puede haber trastornos en la sensopercepción, alucinaciones de todos los sentidos, fundamentalmente predominan las auditivas, pero podría haber alucinaciones anestésicas, podría haber alucinaciones visuales, olfatorias, gustativas, las que ustedes quieran. Cuando estamos en presencia de alucinaciones auditivas, es importante tener en cuenta cuál es el contenido de estas alucinaciones. Son alucinaciones que en general son punitivas, son críticas. El paciente siente o escucha que lo insultan, que le dicen cosas obscenas, que le dan órdenes, ¿sí? Que le dicen, hacé tal cosa o hacé tal otra. Este es un signo de alarma que tienen que tener muy en cuenta porque esto puede ser motivo de internación. Un paciente que está psicótico, con una alucinación mandatoria, es decir, con una voz que le dice que haga X o Y, es un paciente que posiblemente necesite una internación psiquiátrica, ¿sí? Porque en general esto pone en riesgo su vida o la vida del resto. Y ni hablar del nivel de sufrimiento que esto conlleva, que es altísimo. Fenómenos de ilusión también podrían aparecer, ¿sí? Acuérdense, alucinación es una percepción sin objeto. La ilusión es una percepción deformada de un objeto real. Ejemplo, están, no sé, caminando por el campo y ven una rama tirada en el pasto y creen que es un bicho que se les va a acercar y los va a atacar. ¿Okay? Eso podría ser una ilusión. El objeto está, pero hay una percepción deformada del objeto. De vuelta, son fenómenos que generan angustia, mucho miedo. Con respecto a la afectividad, es interesante, pero es difícil de entender porque nosotros no podemos sentir lo mismo que ellos, pero sí es importante que entiendan cómo es la afectividad de estos pacientes. Primero vamos a hablar de esto, de la pobre modulación de los afectos. Son pacientes que no tienen el mismo ritmo, la misma cadencia para sentir los afectos que un paciente neurótico, por ejemplo. Y puede estar presente esto que se llama ambivalencia afectiva. La ambivalencia afectiva es la capacidad de sentir amor y odio al mismo tiempo, en el mismo lugar, por la misma persona. No pretendo que lo entiendan porque no van a poder, pero el punto es que se puede sentir un afecto contradictorio paralelo, ¿sí? Otra cuestión que puede estar presente, que suele estar presente con el correr de los años de la enfermedad, es el aplanamiento afectivo o el embotamiento afectivo. ¿Se acuerdan que dijimos que eran pacientes a los cuales teníamos dificultad de acceso en su afectividad?
es por esto, porque está replegado el afecto, está metido para adentro, no es que no está, sino que está metido para adentro y es difícil que se comunique. ¿Ok? Y la otra cuestión es la disociación ideoafectiva, que es un fenómeno que ocurre cuando un paciente siente un afecto opuesto a la idea que este afecto conlleva. Ejemplo, un paciente que está hablando de que falleció su madre y se lo dice riéndose, ¿sí? No porque efectivamente se quiera reír, sino porque está disociada la idea del afecto. Cuando aparecen trastornos psicomotores, en general estamos hablando de esquizofrenia catatónica. Podría aparecer algo de esto en otro tipo de esquizofrenia, en la paranoide o en momentos de mucha alteración, pero en general cuando hablamos de estupor, de negativismo, de posicionismo, de flexibilidad seria, de manierismos, de colalia o ecopraxia y de obediencia automática, estamos hablando de la serie catatónica. El estupor es una alteración directamente del campo de la conciencia, ¿sí? Hay un nivel de perplejidad, hay un nivel de obnubilación tal que el paciente está totalmente replegado sobre su mundo, incapaz de transmitir sus ideas y de recibir las ideas del otro. Negativismo es un fenómeno motor que implica que no se hace aquello que se le indica. Ejemplo, esto que les decía, que vos le estrechás la mano y el tipo se queda, que no entiende que te tiene que dar la mano, pero no te da la mano. Oposicionismo sería retirar la mano cuando uno se la estrecha, ¿sí? Fenómenos que tienen todos que ver con el automatismo mental. De vuelta, lo importante acá es, todo esto es consecuencia de un nivel de autismo tal que hace que se aleje de la realidad. La flexibilidad seria es un fenómeno que si alguna vez lo vieron es muy interesante de ver. Es la capacidad de los pacientes de mantener una posición, en general antigravitatoria, durante horas y horas prolongadas. No sé si leyeron o si vieron alguna vez el signo de la almohada. Son pacientes que están acostados con la almohada y si uno saca la almohada, la posición de la cabeza y la posición del cuerpo está tan rígida que queda como si tuvieran la almohada puesta. Los manierismos son movimientos exagerados para llevar a cabo un objetivo de movimiento particular, ¿sí? Suelen ser extraños de ver, suelen ser pacientes que se mueven raro, ¿ok? La ecolalia, ya lo hablamos, la ecopraxia es lo mismo, pero en cuanto a conducta, es repetir la conducta del otro. Y la obediencia automática también es un fenómeno interesante de ver, que es que el paciente responde a una orden sin hacer mucho juicio sobre lo que se le está pidiendo, ¿ok? No hay mucho análisis, no hay posibilidad de negarse, sino que obedece automáticamente. De vuelta, esto tiene que ver con el repliegue sobre el mundo interno. Decimos que el juicio de la realidad está desviado en estos pacientes y sabemos que tanto la orientación como la atención como la memoria están conservados. Podrían estar con alguna alteración, pero en casos graves de enfermedad, digamos. En un paciente que está delirante y que está con alucinaciones, la orientación en general está conservada, sabe dónde está, sabe quién es, sabe cómo son las cosas, pero hay algo del pensamiento que está interrumpiendo su juicio, ¿sí? Con respecto a la evolución, todos los autores coinciden en que a medida que transcurren los episodios, empieza a verse un empobrecimiento de toda la personalidad, ¿sí? Los pacientes pierden el interés por las actividades, se vuelven cada vez más apáticos, cada vez más retraídos. Son estos pacientes que uno ve en hospicios, que están en general con una rutina bien estereotipada, que están sentados en una silla, que pueden pasar toda la mañana mirando por la ventana, que no parecen tener mucho interés en hacer actividades, que están replegados sobre sí mismos. Y la otra cuestión que hay que entender en la evolución es que si bien esta es una enfermedad
que evoluciona así al deterioro y que entendemos que con el tratamiento esto lo impedimos, tener esta enfermedad no excluye poder tener otros trastornos. Es decir, eventualmente un esquizofrénico se puede deprimir. Un esquizofrénico puede tener abuso de sustancias, puede tener juego patológico, puede tener otras cuestiones, ¿ok? Con lo cual no crean que es solo esto. No es que esto no tiene fin y ya, sino que si tiene algún duelo, alguna pérdida importante, puede haber un episodio depresivo sobreagregado, que va a ser distinto a un episodio depresivo en una persona que no es esquizofrénica, por supuesto, pero es importante considerarlo. Y por supuesto que aumenta muchísimo, en este caso, el riesgo suicida. Otra forma de hablar de los síntomas, que es bastante actual y por eso se los muestro porque lo van a ver mucho, es hablar de síntomas positivos, de síntomas negativos y de síntomas cognitivos, ¿sí? Esto es un poco de lo que se habla hoy. Se habla de síntomas positivos cuando se quiere referir a las alucinaciones, a los delirios y a la agitación psicomotriz. Los síntomas negativos de la enfermedad se refieren más bien al aplanamiento afectivo, a la bulia, a la apatía, al retraimiento en general. Y se habla de síntomas cognitivos. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen fallas en la memoria, fundamentalmente en la memoria de trabajo, en la programación o secuenciación de actividades. Tienen algo que se llama calculia, también es interesante, pero fundamentalmente es la falla en la memoria de trabajo, ¿sí? Es lo mismo que venimos diciendo, puesto de otra manera. Una suerte de clasificación, esta clasificación no está en el DSM actual, ¿sí? No está en el DSM-5, pero sí estaba en el DSM-4, por eso se las muestro, y porque por ahí mañana sale el 6 y la clasificación es otra. Pero la forma más común de clasificar la esquizofrenia es de esta forma. En esquizofrenia paranoide, en donde predominan las ideas delirantes y las alucinaciones, la esquizofrenia simple predomina en los síntomas negativos, ¿sí? Acá, en la esquizofrenia simple, no suele haber pensamiento delirante, no suele haber alucinaciones, no suele haber comportamiento desorganizado, sino que suele haber apatía, abulia, retraimiento social, desinterés por el mundo. Es una forma difícil de diagnosticarla, la esquizofrenia simple. La esquizofrenia desorganizada, o lo que antes se llamaba hebefrenia, es una esquizofrenia de comienzo temprano. Estos suelen arrancar antes de la adolescencia o apenas en la adolescencia. Son las de peor evolución, porque es cuanto antes arranca la enfermedad. Y por supuesto, como su nombre lo indica, predomina el pensamiento desorganizado, la conducta desorganizada, la bizarrez, la inadecuación en la conducta. Son pacientes que cualquiera se da cuenta que tiene un problema mental. La esquizofrenia catatónica es aquella en la que predominan las cuestiones psicomotoras y fundamentalmente del lenguaje de las que les hablé recién, y la residual se le llamaba antes al deterioro de la enfermedad cuando se apagaba el delirio, por decirlo de alguna manera, cuando el contenido alucinatorio no era tan intenso, pero el paciente quedaba con mucha sintomatología negativa, con ideas raras, con percepciones extrañas que no llegaban a ser ni delirio ni alucinación, pero era extraño, ahí se hablaba de esquizofrenia residual, ¿sí? Es solo para que conozcan cómo se clasificaba esto. Estas imágenes son para mostrarles a la izquierda suya, espero, un cerebro normal, y a la derecha, esto que les decía yo, no puedo señalar, pero si se fijan el cuerpo calloso, dijimos que iba a disminuir el volumen, ¿no? Entonces, si se fijan a la derecha, el cuerpo calloso está como aplastado, finito y achatado. Y en la siguiente se ve como hasta caído el cuerpo calloso, ¿sí? Por supuesto, paciente adulto, ¿no? Pero son las alteraciones que se pueden llegar a ver, no siempre se ven, por eso es interesante cuando uno tiene una imagen ver esto. Y la otra cuestión que les quería mostrar acá, de vuelta a la izquierda una imagen normal, eso que dice H es el hipocampo, y la idea es que en la imagen de la derecha
vean la disminución del volumen del hipocampo, por eso es que ven más blanco, ¿sí? Porque ven más, más pérdida de corteza. La imagen gris está como chiquitita a la derecha. En cambio, por supuesto que la técnica es distinta, ¿no? Pero si se fijan a la izquierda, el hipocampo está bien formado, bien rotado, bien lleno de neuronas, y en la imagen de la derecha aparece un hipocampo bien achatado, bien chiquito, con disminución del volumen, ¿ok? Si se ve en la imagen de la derecha hay una disminución de todo el volumen cortical y se ve profundización de los surcos, se ven signos de demencia, ¿no? Pero bueno, en particular me interesaba mostrarles la disminución del volumen hipocampal. ¿Qué sabemos del tratamiento de estos pacientes? Por supuesto que el enfoque va a tener que ser siempre biopsicosocial. Es decir, le prestamos atención a lo biológico, le prestamos atención a lo psicológico y buscamos la reinserción social de estos pacientes y la rehabilitación. Por supuesto, hay fármacos, se usan antipsicóticos típicos, atípicos, no me voy a meter en esto, solamente grandes consideraciones. Antipsicóticos típicos o los llamados antipsicóticos que bloquean D2, al receptor D2, acuérdense de las hipótesis dopaminérgicas y demás, son fármacos que son muy útiles para tratar los síntomas positivos, es decir, las alucinaciones, los delirios, pero que tienen muchos efectos adversos a nivel extrapiramidal, generan rigidez, temblor, parkinsonismo, y esa es la contra que hace que los tratamientos no se puedan llevar a cabo a veces. Los antipsicóticos atípicos o más nuevos son fármacos que no solamente actúan bloqueando el receptor D2, sino que bloquean otros receptores, tanto dopaminérgicos como no dopaminérgicos, fundamentalmente serotoninérgicos, y ahora se habla de los NMDA también, que tienen efectividad sobre la sintomatología positiva, pero fundamentalmente tienen efectividad sobre la sintomatología negativa, mejoran o mejorarían, vamos a ponerlo así, la sintomatología negativa. Por eso se prefieren actualmente. La contra que tienen es que dan mucho problema a nivel metabólico, ¿sí? Ganancia ponderal, aumento de triglicéridos, de lípidos. Bueno. Se pueden usar otros fármacos, pero fundamentalmente vamos a hablar de antipsicóticos para tratar la esquizofrenia. La psicoterapia busca ser psicoterapia individual, eventualmente se pueden usar modalidades grupales en estos pacientes. Si la rehabilitación cognitiva es importante, puede ser de utilidad los talleres, el hospital de día, situaciones que mejoren la sociabilidad de estos pacientes. Es importante educar y hacerle entender a la familia de qué se trata esto, también a la comunidad, para que no haya tanta estigmatización sobre esta enfermedad. Entender que estos pacientes no son peligrosos en sí mismos, sino que pueden tener momentos en donde pueden estar en peligro o poner en peligro a otros, y en ese caso es necesaria la hospitalización. ¿Ok? Pero son pacientes con un buen vínculo terapéutico, con un tratamiento adecuado, con la ayuda de la familia y con talleres de reinserción social, pueden tener mejor calidad de vida. ¿Ok? Bien, hasta acá con esquizofrenia. Yo creo que voy a dejar las preguntas para el final, solo por la cuestión de grabar la clase, ¿sí? Pero vayan anotándose, o si quieren en el chat, no tengo problema. Ah, no, no lo anoten en el chat porque me aparecen carteles. Después hacemos las preguntas al final, que seguro hay. Hablamos un poquito entonces de síndromes delirantes, que es la otra parte de la clase. Van a ver que mucho de esto lo voy a comparar a propósito para mostrarles las diferencias y las similitudes. Bien, solo para saber de dónde vienen las palabras, sabemos que delirio proviene del verbo deliro o delirás o delirare, y que significa el privativo del deliro, que es arar. Es decir, que delirar es salirse del surco del arado. ¿Bien?
salirse de la línea recta, vamos a ponerlo así, desviarse. Ya dijimos la definición de delirio, ya dijimos que era una idea patológica, errónea, de firme convicción subjetiva, que condiciona la conducta, que es impermeable, ininfluenciable, y que es irreductible. Y, por supuesto, dijimos que cuando una persona está delirando, con una idea delirante propiamente dicha por alteración concreta del pensamiento y primaria del pensamiento, decimos que el juicio está desviado. Ahora, yo pregunto esto, si tenemos enfrente una persona que entendemos que está delirante, tenemos que hacernos dos preguntas. La primera es, ¿en qué contexto delira este sujeto? Es decir, ¿cuáles son sus creencias? ¿Cuál es la cultura de este paciente? Y la otra cuestión es cómo es su estado anímico. No es lo mismo hablar con una persona que tiene una cultura witchy, por ejemplo, con una persona witchy, en donde toda la cuestión lunar y de la tierra y del sol y de la vivencia corporal es de una forma que con una persona que vive, no sé, qué sé yo, en San Isidro, ¿ok? Son dos personas distintas que van a tener una cultura distinta, que van a tener creencias distintas, que van a pensar la realidad de otra manera. El delirio es una idea patológica, vamos a poner, para esta persona que está delirando, ¿ok? No estoy diciendo con esto que el delirio no existe, por supuesto que no, el delirio existe, y la enfermedad mental existe, pero hay que entender al paciente en su situación vital concreta, ¿ok? Y la otra cuestión que dice ahí es el estado anímico, porque hay ciertas patologías, como la depresión grave o la melancolía, en donde, como el estado afectivo tiene semejante nivel de alteración, a veces eso termina empobreciendo el pensamiento y llevando a un juicio de realidad también alterado, en donde la idea en ese caso se llama deliroide y no delirante. Lo deben haber visto en semiología. Ejemplo, ideas hipocondríacas en el contexto de una depresión grave, ¿sí? O ideas de ruina. Las ideas de ruina son ideas deliroides. El paciente tiene la firme convicción de que todo va a salir mal, de que va a morir en la miseria, y eso no tiene ningún sentido con la realidad, pero hay algo del estado anímico que está condicionando esta forma de pensar. Por eso la idea no es primaria del pensamiento, sino que es secundaria a un estado anímico. Lo que estamos hablando acá, en síndromes delirantes, es una idea primaria del pensamiento errónea, ¿ok? Bueno, por supuesto que implica una alteración de la relación entre el yo y el ambiente. Puede haber alteración de la conciencia, de la orientación, de la atención y alteraciones sensoperceptivas, o puede no haberlas. Vean esto, tenemos dos formas de clasificarlo. Uno son los delirios agudos, en donde hay una eclosión súbita del delirio que es transitorio, en general polimorfo en sus temas y en sus manifestaciones. Son las llamadas experiencias delirantes. Ejemplo más concreto, un paciente que consume una sustancia psicoactiva que de pronto tiene una idea delirante paranoide, vamos a poner. ¿Okay? Eso es un delirio recontra mal sistematizado, recontra pobre, porque salta de un tema al otro, porque tiene un montón de elementos que no se condicen entre sí, y tiene mucho que ver con el momento que está viviendo bajo la sustancia, y que después va a transcurrir y va a pasar. ¿Okay? El otro ejemplo clásico de este delirio agudo es el síndrome confusional agudo, un paciente que tenía una conciencia normal, un pensamiento normal, y que de pronto, porque tiene, no sé, una hiponatremia, empieza con ideas delirantes de tipo paranoides, está internado y dice que las enfermeras lo maltratan a la noche y le pegan y le roban los órganos, y una vez que se corrige la causa orgánica, este delirio desaparece. ¿Ok? Evolucionan en días o semanas, restituyendo sin dejar secuelas ni complicaciones. Vamos a poner un signo de pregunta ahí, pero en general no dejan secuelas ni complicaciones. Sí puede recidivar
Y los mecanismos suelen ser imaginativos, interpretativos o alucinatorios. ¿Qué quiere decir esto del mecanismo? Que la idea responde a otra alteración. El imaginativo es porque hay tanta capacidad ideica, porque hay tanto pensamiento, que después hace el delirio. Una idea delirante con origen alucinatorio es porque estoy viendo esas imágenes, es que creo que me pueden perseguir. Y el interpretativo es tomar datos de la realidad falseados y construir una idea a partir de eso. Y los crónicos, que es a los que nos vamos a referir ahora, los vamos a dividir en dos. Con evolución deficitaria es lo que estuvimos hablando, la esquizofrenia. Y sin evolución deficitaria son las llamadas psicosis delirantes sistematizadas, o lo que antes se llamaba paranoia. De vuelta, es multifactorial la causa, puede haber factores genéticos, puede haber aspectos psicodinámicos, sí es muchísimo menos frecuente que la esquizofrenia, 0,2%, son difíciles de diagnosticar porque no se acercan a la consulta y en general se manifiestan mucho más tardíamente, se manifiestan en la edad media de la vida, más o menos 45, 50 años, ¿sí? Tienen una forma de evolución completamente distinta a la esquizofrenia. Dijimos que no van al deterioro y la idea es sistematizada. Cuando decimos sistematizada decimos que es ordenada, que toma un pedazo de la vida del paciente, pero ahí se queda. Por eso dice que evolucionan junto con el sujeto, porque es alguien que piensa de esta manera y que toda la vida va a pensar de esta manera y que no hay mucho para cambiar. Puede haber factores desencadenantes de tipo traumáticos o factores psicosociales, pero en general, fuera de la temática delirante, estos pacientes son sujetos que pueden trabajar, que pueden tener relaciones afectivas particulares, pero pueden tener relaciones afectivas. Para el esquizofrénico todo esto es mucho más difícil. Y el resto de las funciones mentales, cuando estoy hablando de síndromes delirantes crónicos, paranoia, memoria, orientación, afectividad, voluntad, conservados. Acuérdense, en el delirium o síndrome confusional agudo, sí hay fallas de la memoria, sí hay fallas de la orientación, sí hay fallas de la atención, sí hay fallas de la conciencia. Acá no, acá suele estar conservado. Con el correr de los años, dice, la temática se va enquistando, se va quedando como, dice que hace como cuña en el sujeto. Como les dije, es algo que el paciente así considera y así va a considerar. Pueden tener momentos como de mayor agudez, es decir, que pueden tener momentos en que se vuelven más agresivos y hasta en tener problemas legales a causa de sus creencias, ¿sí? Son delirios que están prendidos en el carácter y en la constitución misma de la personalidad del delirante. Esto que dice a continuación es importante. Se desarrollan en orden, con coherencia y claridad, diferencia con el esquizofrénico. ¿Qué tiene de particular esta personalidad? Que siempre han sido personas desconfiadas, en actitud permanente de sospecha, con temor a la agresividad de los demás, con distanciamiento del resto. Son gente bastante rígida, de convicciones duras, imposibles de cambiar. Autoritarios, inflexibles, muy difícil que pongan en duda su sistema de valores, su sistema de creencias. ¿No? En general las cosas son como yo te digo y si no te gusta, anda para otro lado, pero las cosas son así. No hay posibilidad de diálogo con estas personas. Se habla también de una hipertrofia del ego, de un orgullo desmesurado. En general son gente bastante obstinada, gente terca, y que pueden tener ideas fanáticas. Y esto que les decía hace un ratito, hay falsedad de juicio. Entonces, se parte de premisas que son falsas, que él da por irrefutables. Y el razonamiento paranoico entonces se dirige únicamente a justificar las tendencias afectivas y las convicciones que están a priori. Ahí voy a explicarlo, ¿eh? Son delirios que son creíbles o plausibles o razonables, con mucho poder de convicción. El paciente busca transmitir al otro esto para convencerlo. El esquizofrénico no le interesa convencernos de nada, él delira autísticamente y su sistema está afuera de nuestro alcance. Y los mecanismos, los que ya explicamos.
Este cuadro les va a mostrar un poco las diferencias entre la forma de delirar del esquizofrénico y la forma de delirar del paranoico. Voy de derecha a izquierda. En el delirio paranoico, entonces, de discurso bien sistematizado, esto quiere decir ordenado, con coherencia. En cambio, el discurso del esquizofrénico, acuérdense que estaba disgregado, que había fallas en las asociaciones, que se saltaba de un tema al otro. La expresividad del paranoico es coherente con lo que está diciendo. Si te está diciendo que lo están persiguiendo, el tipo está enojado y está asustado porque lo están persiguiendo. El esquizofrénico te puede decir que lo están persiguiendo y en el medio tirar tremenda risotada. El habla es pausada, es coherente, es convincente. En el delirio esquizofrénico, no está sistematizado, hay fallas en las asociaciones. En general predomina una idea delirante que hace cuña en la vida del sujeto, en el paranoico. En el esquizofrénico los temas delirantes pueden ser múltiples y evolucionan en función de la enfermedad, ¿sí? Cuando el paciente está en brote, vamos a decir que delira. Después, no necesariamente. En cuanto al contenido del delirio, del paranoico es verosímil, es plausible, tiene una lógica. Si bien parte de elementos falsos, vos podés razonar con él y podés seguirle el hilo. Los delirios de los esquizofrénicos son poco verosímiles, nadie va a creer, o pocos van a creer, que hay un ovni que me está tirando rayos X y que entonces, bueno, esto que han escuchado ahora en relación a las vacunas del COVID, que cuando nos vacunan entonces controlan nuestros pensamientos y nos marcan, es difícil que alguien crea eso realmente. Eso sería más bien un delirio esquizofrénico, ¿sí? Un delirio paranoico sería más parecido a mi jefe tiene un tema conmigo, entonces me persigue y me hace la vida imposible y cada paso que doy me hincha por algún lado. ¿Okay? Ese es un delirio que es verosímil, ustedes podrían creer que eso es así. Pero eso habla de una personalidad del que delira bastante paranoide en sí mismo. Digamos, primero tengo que estar en guardia, primero tengo que estar sospechando constantemente del otro para llegar a decir eso. Bien, el paciente paranoico busca convencer al otro de su delirio. Si no se le cree, se puede tornar agresivo, incluso en la consulta. Pero ¿cómo no me cree, doctora? ¿No ve que al divino botón vengo acá? Porque ¿para qué si usted no me da bolilla? Paciente esquizofrénico no le interesa en lo más mínimo convencernos de nada. El paranoico no presenta deterioro de la personalidad, sino que va evolucionando con ella su delirio, y el esquizofrénico sí presenta evolución de deterioro de toda la personalidad. Todo el resto de los aspectos de la personalidad se van deteriorando. La afectividad, la sociabilidad, el interés por el mundo externo. ¿Okay? Esta es la definición del DSM, del trastorno delirante, que dice presencia de uno o más delirios de un mes o más de duración, y excluye a la esquizofrenia. Es decir, para ser un trastorno delirante tenés que haber excluido a la esquizofrenia. Dice, las alucinaciones, si existen, no son importantes si están relacionados con el tema delirante, ¿sí? No es lo capital. Aparte del impacto del delirio o sus ramificaciones, el funcionamiento no está muy alterado y el comportamiento no es manifiestamente extravagante o extraño, como lo que dijimos. Si se han producido episodios maníacos o depresivos mayores, han sido breves en comparación con la duración de los periodos delirantes, es decir que con el punto D te está excluyendo que esto no sea una psicosis maníaco-depresiva, otra patología no importa ahora. Y por supuesto que no se puede atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afectación médica y que nos explica mejor por un trastorno mental, por otro trastorno mental. Bien, ¿qué tipos de delirio paranoico sistematizado existen? El persecutorio, que es esto que les decía. No sé, mi jefe me tiene de punto y me hace la vida imposible, ¿sí? El erotomaníaco es un delirio en el que el paciente tiene la firme convicción de que hay una persona, en general de mayor rango social que él, que tiene intenciones eróticas con él. Es decir, a ver, van a leer que está enamorado de él, pero no es que está enamorado, que tiene alguna intencionalidad de orden erótico. Pero lo interesante es que aún así se vive como una persecución esto, ¿sí? No se vive como algo agradable. Por supuesto tiene fases
es bastante particular. El delirio erotomaníaco tiene 3 fases distintas en donde suceden cosas particulares, pero el punto es que el otro está enamorado de mí y esto se vive como una persecución. Porque está enamorado de mí, me persigue, me manda cartas, me hostiga, me bla, 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 bla. Este tipo de delirios suelen terminar mal. Son los que justifican a veces los crímenes pasionales, digamos, son delirios complicados. El celotípico es la firme convicción de que el otro me está engañando. ¿Se acuerdan cuando decíamos que parten de una premisa falsa a priori? Esto sería así: yo parto de que mi pareja me engaña, ¿sí? Este es mi pensamiento inicial, que es falso, pero eso lo saben ustedes, yo no lo sé. Como parto de esta premisa, todos los elementos de la realidad los transformo en función de esta premisa. Ejemplo, llego a mi casa y veo, no sé, que la cama está desordenada. Ah, entonces acá estuvo con su amante, el tipo este y bla. ¿Entienden? Yo hago que la realidad se acomode a mi delirio. Por supuesto, con juicio de realidad desviado, digamos, con firme convicción, ¿eh? Pero el mecanismo es interpretativo, es a partir de una convicción delirante, el resto de los elementos de la realidad responden a esa convicción delirante. Un delirio somático se da cuando existen alteraciones a nivel de pensamiento, obviamente, pero de contenido físico. Yo tengo la convicción de que tengo, no sé, anemia del Mediterráneo, entonces voy a hacerme 300.000 estudios, 500 tomografías, resonancia por todos lados, un estudio genético que va a decir finalmente que tengo anemia del Mediterráneo porque estoy convencida de que mi abuela tenía, entonces, ¿ok? El punto es, podría ser, es plausible, tengo elementos de la realidad a favor, porque esto no es que se basa en nada, pero la convicción es falsa, entonces todo el resto de la conducta se ve condicionada por estos elementos que estoy tratando de forzar para que encajen con esta realidad. Cuando decimos que estos pacientes buscan convencer, estos pacientes son pacientes que van a llegar al médico y les van a decir, usted me tiene que hacer una resonancia, pero señora, no tiene ningún criterio para hacer una resonancia, pero usted me tiene que hacer una resonancia porque yo tengo, no ve que tengo acá la ferremia mal, y que entonces, y hasta que no se les da lo que quieren, no paran. Los delirios de grandiosidad o megalómanos, no hay mucho para explicar, son pacientes que están convencidos de que son o grandes inventores o que han descubierto algo o que, como que sencillamente son superiores al resto. Y mixto es cuando toma elementos de varias de estas cosas, ¿sí? De vuelta, el tratamiento hay que considerarlo tridimensional, biopsicosocial. Suelen responder mal a los fármacos, son delirios que no suelen tener buena respuesta en cuanto al contenido, no cambia demasiado con el uso de antipsicóticos, por supuesto que se usan antipsicóticos, sí lo que se busca es lo que decimos nosotros como bajar la carga afectiva del delirio. ¿Qué quiere decir esto? Que impacte menos, que angustie menos, que duela menos todo esto. Es muy difícil el tratamiento con estos pacientes porque son muy paranoides con el médico también, con el psiquiatra, ¿sí? Constantemente están como poniéndonos a prueba y viendo a ver si les creemos, si estamos de acuerdo con ellos, si los vamos a jorobar de alguna manera, si estamos complotados con la familia. Acá no se indica el tratamiento grupal, sino que se prefiere que sea un tratamiento individual, precisamente porque son pacientes muy desconfiados, que es difícil hacer vínculo, entonces se prefiere que el vínculo sea 1 a 1. Llegado el caso de que haya alguna situación de urgencia, de gravedad, de riesgo, también hay que considerar la hospitalización para después continuar el tratamiento en forma ambulatoria. ¿Ok? Espero que haya quedado más o menos claro. Ahora sí, si tienen preguntas, abran los micrófonos y vayan preguntando o escribiendo, y vamos a ir contestándolas.
Doctora, buen día. Buen día. Quería saber si estaban bien claros los criterios de hospitalización en uno u otro caso, ya sea en el esquizofrénico como en estos tipos de delirios. Ya sé que mencionó uno que era de gravedad cuando se veía que podía haber un riesgo para uno o para terceros, pero ¿hay algún otro criterio más o menos general, alguna norma establecida que lleva a la hospitalización? Quizás si lo pide, por ejemplo, un familiar, es suficiente que la familia pida la hospitalización. Te tengo que responder siempre caso por caso, ¿no? En principio, lo que la Ley de Salud Mental actual plantea para la hospitalización de un paciente es esto, es el riesgo para sí o para terceros, o que se hayan intentado muchos tratamientos que no están funcionando y que eso implica el deterioro de la calidad de vida del paciente, ¿sí? O de su familia o de su familia. Eso es lo general. Después hay que ver caso por caso, porque hay veces que conviene una hospitalización porque el paciente no tiene acceso al sistema de salud, por ejemplo. Eso podría ser un motivo de internación, porque no tiene red de contención social. Eso podría ser un motivo de internación también, porque no toma la medicación, entonces hay que hacer algún plan inyectable. O porque lo ordena un juez, y ya se acabó. Hay bastantes razones, pero en principio lo que la Ley de Salud Mental enseña es que tiene que haber un riesgo cierto inminente para sí o para terceros. Es decir, lo que se busca con esto es que no se interna porque sí, no se interna porque molesta. No me interesa si molesta al paciente, no es el punto, ¿sí? El punto es buscar tratamiento y que el paciente mejore. Si esto se hace en forma ambulatoria, se hace en forma ambulatoria. Si esto implica que tenga que hacer, no sé, terapia de familia, se hace terapia de familia. Si esto implica talleres de día, se hace talleres de día. Si esto implica hospitalización, se hace hospitalización. El pensamiento actual es que la hospitalización debe ser breve, porque la idea es reinsertar a los pacientes socialmente siempre. Entonces, se busca poca hospitalización actualmente. No sé si te contesté. Clarísimo, sí, muchas gracias. Una pregunta. Dijimos que la esquizofrenia se asociaba no sé si son síntomas o qué cosa del autismo, tipo como estaba relacionado. ¿Eso sería una enfermedad aparte del autismo? Y también preguntarte de cuáles son los criterios para diagnosticar autismo. A ver, cuando nosotros psiquiatras hablamos de autismo, no estamos hablando del autismo que ustedes conocen vulgarmente o clínicamente en un paciente pediátrico. ¿Okay? Eso en primer lugar. ¿Comparten elementos? Sí. Pero yo te quiero explicar lo que decimos nosotros cuando decimos autismo. Decimos un pensamiento y una afectividad, si querés, que está replegada sobre sí mismo y que no le impacta, no necesita, entre muchas comillas, el contacto con el mundo externo, ¿sí? No es lo mismo que el autismo del que vos estás hablando en infantil, porque eso no soy yo la que lo va a decir, y son otros trastornos que actualmente se consideran trastornos generalizados del desarrollo, están como en otra, si te dijera en otro capítulo, la patogenia sería distinto. Sí van a compartir elementos, pero nosotros hablamos de un autismo como síntoma, si querés, no como entidad nosográfica. Bueno, chicos, ahí le vamos a ingresar a la doctora. Doctora, buen día. Hola, buen día, Roxana. Buen día, ahí lo dejo con los alumnos. Bueno. Hola, buen día, doctora. Buen día. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, yo me anoté varias. Bueno. En el caso de una ilusión y una alucinación, sé que tiene que ver con el tema de si está presente el objeto y la distorsión que hay sobre este, ¿no? La alucinación. Toda la Sí, la luz. alucinación. Ujú. La alucinación es la percepción sin objeto. Y en realidad la ilusión es la percepción deformada del objeto. Es decir, hay un objeto, pero se percibe distinto de lo que es. Las ilusiones ocurren, por ejemplo, cuando hay estados de miedo intenso, por ejemplo, en donde se puede ver algo
como si fuera otra cosa, ¿sí? Imagínense, bueno, los estados confusionales también se ve mucho. Imagínense un paciente que está internado en una cama en un hospital y en la noche se mueve un poco la cortina y él piensa que entra algo, que entran bichos, que entran cosas. Es decir, la cortina está ahí, pero la percibe deformada, ¿sí? Claro, sí. O sea, se me había venido la duda, por ejemplo, no sé, una persona que ve a un perro y piensa que le está hablando. ¿Eso no sería una ilusión? ¿O sí? No, eso no es una ilusión. Eso no, eso es una alteración en el pensamiento, de hecho. Salvo que vos me digas, el paciente me dice que siente la voz del perro, eso es una alucinación auditiva. Pero si el paciente te dice que piensa que el perro le habla, es una ideación delirante. Ok, y esa ideación delirante, ¿qué diferencia habría con alucinación? La ideación delirante, como su nombre lo indica, es un trastorno del pensamiento, de las ideas. La alucinación es un trastorno senso-perceptivo, son dos funciones psíquicas distintas. Ah, ok, perfecto. Y después, en el caso de la esquizofrenia simple, creo, si no me equivoco, era la que tenía como más síntomas negativos, ¿no? Sí. En ese caso, ¿uno puede tratar los síntomas negativos y si en tal caso que se pueda, no exacerba los positivos o es solamente la manifestación clínica de los síntomas negativos? Uno debe tratar los síntomas negativos, ¿sí? Está bien. Hay algunos antipsicóticos que se supone que tienen un perfil más adaptado a los síntomas negativos. Los antipsicóticos más nuevos actuarían sobre las vías serotoninérgicas. Los síntomas negativos están más relacionados con las vías serotoninérgicas, con las glutamatérgicas, con las vías GABAérgicas, no tanto con la hiperexcitación dopaminérgica. Entonces, podría ser de buena práctica usar antipsicóticos atípicos de última generación o de segunda generación para tratar síntomas negativos, cuidando que no genere trastornos en el metabolismo, ¿sí? Que no actuaría mucho sobre síntomas positivos porque no los hay y porque los antipsicóticos de última generación no son los mejores para los síntomas positivos, si bien sirven también, ¿no? Claro, sí, perfecto. ¿Y se le podría dar un antidepresivo, tipo un IRS, un inhibidor de la recaptación de serotonina? Si estuviera el paciente deprimido, sí. Lo que hay que distinguir es si es un síntoma negativo o es un trastorno depresivo, que son dos cosas distintas. Si no tenés un trastorno depresivo, no tenés por qué usar un IRS, estrictamente. Ok, perfecto. Es re pesada preguntando, pero me había anotado varias. Dale, dale. Y después, lo que había hablado, lo último, delirio paranoico, Sí. ¿eso se diferencia del trastorno de la personalidad paranoide o el delirio paranoico es como una manifestación del trastorno de la personalidad paranoide? Está bien la pregunta. Algunos lo plantean como un continuum, o sea, que las personas que el día de mañana van a hacer un delirio paranoico son personas que tienen una personalidad de tipo paranoide. Algunos lo plantean así. Y algunos te van a decir, bueno, pero en el trastorno paranoide, si bien está toda esa hiperalerta, al resto no hay delirio en sí mismo, no hay alteración del pensamiento franca, ¿sí? Sino hay toda una postura de vida. En cambio, en el delirio paranoico sí hay un delirio franco. ¿Se entiende lo que digo? Sí, perfecto. Bien. Y nada más. Bueno, Gracias. no es nada. Del resto, chicos, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? Buen día, doctora. Yo tengo una duda sobre las funciones psíquicas superiores. ¿Cuáles están afectadas? No me quedó claro bien eso. Se me mezclaron varias. Por la En la personalidad. esquizofrenia. Sí, la esquizofrenia. Bueno, en principio puede haber afectación de lo que es el cálculo, por eso se llama acalculia, puede haber afectación de la inteligencia, puede haber afectación de lo que se llama la working memory o la memoria
programada y del pensamiento, fundamentalmente, a nivel funciones superiores. La atención, pero no es lo que más está afectado. Bueno, gracias.